Hemorragia. La definición es cualquier salida de sangre de sus cauces habituales, en este caso los vasos sanguíneos. Las hemorragias las podemos dividir en dos tipos, en las internas y en las externas. Las hemorragias internas son las que no se pueden ver a simple vista. Se suele sospechar con la naturaleza del tipo del traumatismo. Por ejemplo, el traumatismo torácico, el abdominal o el craneal. El peligro que conlleva las hemorragias internas es que el paciente puede entrar en un choque hipovolémico. Las hemorragias externas son aquellas hemorragias en las que el flujo sanguíneo circulante sale al exterior como consecuencia de una herida o un traumatismo. Las causas más comunes son las fracturas abiertas, heridas cortopunzantes y los cuerpos extraños. Estas hemorragias se pueden subclasificar en tres, en las arteriales, en las venosas y en las capilares. En las hemorragias arteriales son cuando su origen es en una arteria. Se reconoce porque la salida de sangre es pulsativa, de color rojo vivo, por tratarse de sangre oxigenada, que es enviada desde el corazón hacia los tejidos, y esta es de abundante cantidad. Hemorragias venosas, cuando su origen es de una vena, siendo reconocidas porque la salida de sangre es de un flujo continuo y el color de la sangre es más oscura, debido a que se trata de sangre desoxigenada, que está retornando hacia el corazón. En las hemorragias capilares, cuando su origen es por una rotura de capilar, se producen hemorragias caracterizadas por un goteo lento y generalizado. ¿Qué hacer como primeros auxilios? En una hemorragia capilar se tiene que limpiar la herida con suero fisiológico o agua, primero los bordes con gasas y luego en forma de ducha directamente sobre la herida. Comprimir con gasas, de preferencia que sean estériles, o un paño limpio, por alrededor de 3 minutos. Si cesó el sangramiento, cubrir con apósito o una gasa. En las hemorragias venosas se debe colocar al paciente en forma horizontal, colocar el apósito o el paño limpio sobre la superficie sangrante, realizar presión directa durante 5 minutos. Si no se detiene la hemorragia, aplicar un vendaje compresivo, el famoso vendaje israelí. Nunca retirar el apósito que se está empapando, se debe colocar otro sobre él. Si la hemorragia se detuvo, se debe cambiar el apósito luego de unas horas, con mucho cuidado de no remover el coágulo, para que no se vuelva a sangrar. Y por último, hacer el traslado del paciente a un centro asistencial. En las hemorragias arteriales es del tipo más grave. Si no se trata a tiempo, podría provocar la muerte del individuo en unos pocos minutos. Se tiene que realizar una presión fuerte y directa sobre el punto sangrante, dentro de lo posible elevar la extremidad. A medida que las gasas se vayan empapando, se debe ir colocando más sobre la anterior. Se debe trasladar la víctima a un centro asistencial de forma urgente. Junto con eso se debe realizar presión en la arteria más cercana a la hemorragia. Las arterias principales pueden ser la carotidia, la subclavia, la axilar, la braquial, la inguinal y la femoral. Son 6 puntos donde podemos hacer presión durante una hemorragia arterial. Existen otro tipo de hemorragias, las cuales son la epitaxis, que se denomina así a la salida de la sangre por la nariz. Se debe inclinar la cabeza del paciente hacia adelante, nunca hacia atrás. Realizar presión directa sobre las aletas de la nariz, del lado de la sangre sobre el tabique, por alrededor de 10 minutos, sin dejar de presionar. La persona tiene que respirar de forma tranquila por la boca, no alarmarse. Por ningún motivo se tiene que realizar un taponamiento nasal. Si el paciente está inconsciente, colocar en posición horizontal y lateral, hacia el lado que está sangrando. En otras palabras, colocarlo en posición de seguridad. La otorragia corresponde a la salida de sangre por los oídos. Como primeros auxilios es el reposo en posición horizontal. Si la otorragia es producida por un TEC o un traumatismo encefalocraneal, la cabeza debe estar por sobre el resto del cuerpo por al menos 15 grados, siempre y cuando no se esté sospechando un traumatismo cervical, porque en ese caso la cabeza no se tiene que mover, se tiene que dejar fija. Se debe revisar constantemente los signos vitales, especialmente el estado de conciencia del paciente, y además trasladar al paciente a un centro asistencial. Importante, siempre al estar actuando en cualquier hemorragia, uno tiene que estar utilizando guantes para estar evitando el posible contacto con algunos patógenos. El torniquete se recurre a él cuando se ha fracasado todas las medidas anteriores y la hemorragia sigue siendo importante. Y como primera medida, solo ante hemorragias muy profusas, por ejemplo la amputación de una extremidad o heridas de balas. El torniquete tiene el peligro de que impide el paso de sangre hacia el miembro, y esto puede producir tanto gangrena o como lesiones nerviosas, si el torniquete se mantiene por mucho tiempo sobre la extremidad y esta no la puede soportar. Junto con eso,
El torniquete debe realizarse en las zonas de los miembros donde solo existe un hueso. Para el tema del torniquete, yo siempre voy a recomendar andar con uno de estos. Un torniquete CAT que sea homologado. En este caso no es homologado, este es de entrenamiento, este es uno de los chinos, baratito, piezas endebles, porque es para entrenamiento, pero yo recomiendo andar uno homologado, uno certificado, que tenga el ancho adecuado para no producir una lesión nerviosa y que tenga los materiales que puedan resistir la presión para cortar el flujo sanguíneo, porque esta maravilla salva vidas. Pero en el caso que uno no ande trayendo un torniquete, se tiene que hacer uno de forma artesanal, cosa que no te asegura que se detenga la hemorragia, pero se puede realizar de la siguiente forma. Con una almohadilla sobre la extremidad, una venda alrededor de ella, se hace un nudo y con una vara se empieza a girar hacia el sentido de las manecillas y se debe comprimir hasta que pare la hemorragia. Posterior a que a una víctima se le coloque un torniquete, se debe colocar una T sobre la cabeza de la víctima o dejarlo escrito en alguna parte del cuerpo para que los personal de salud al llegar vean que tenga algo marcado y vean que tiene un torniquete, porque muchas veces la persona se cubre, se las cubren con mantas o no, uno no se da cuenta y el personal de salud no se da cuenta que tiene puesto un torniquete. Entonces se tiene que dejar marcado que tiene un torniquete puesto.